Equipo, estamos un día más en el canal de Batman Science y hoy os traigo un vídeo diferente. Os traigo una entrevista sobre un tema guapísimo, que es la nutrición evolutiva, la biología evolutiva y cómo hemos evolucionado a lo largo de miles de años. Así que no te lo pierdas, porque la persona que está al otro lado de la pantalla, Maelán Fontes, es un auténtico crack. Nos vemos ahora. Bueno, equipo, como os he comentado, hoy teníamos a un invitado especial. Este invitado especial es Maelán Fontes. Estoy seguro de que ya le conocéis de redes sociales y si no le conocéis, os voy a dejar por aquí su Instagram para que echéis un vistazo a todas las cosas que sube, todas las cosas que publica, que la verdad es que no tienen desperdicio. Aporta una calidad increíble a toda esta comunidad del fitness, salud y sobre todo desde una perspectiva más académica, ¿no? Maelán Fontes, yo le conozco más o menos del 2016, podría decir, desde el 2016 sí. Le conozco a Maelán Fontes y desde entonces cada día me sorprende más porque sabe de muchísimas cosas. Maelán Fontes es fisioterapeuta, ejerce como tal y luego hizo un máster oficial en nutrición que le ha permitido meterse donde está ahora, que es doctorando en nutrición, y dentro de nutrición se está dedicando a la rama de la nutrición evolutiva, que bueno, él nos comentará un poquito más. Entonces, pues bueno, como veis, Maelán tiene muchos conocimientos porque aparte de todo esto, entrena fuerza con objetivos competitivos en powerlifting y de powerlifting también controla, o sea que es una persona con un espectro muy amplio de conocimiento y que puede aportar muchísimas cosas. Una de las cosas que más me impresionan de Maelán es su capacidad crítica a nivel de estudios, ¿no? Porque al final ahora en redes sociales nos bombardean muchísimo con tenemos un montón de cuentas que hablan de estudios, que si este estudio dice este, que si este estudio dice esto otro, pero luego la gente no sabe leer estudios correctamente. Entonces, bueno, aparte de todo esto, Maelán suele dar cursos que están relacionados con la búsqueda de artículos, con la lectura de estos estudios, la comprensión, y es algo que he aprendido muchísimo de él. Entonces, bueno, todo esto para deciros que sabe de muchísimas cosas, pero hoy vamos a hablar de algo que le gusta mucho, que es la fisiología evolutiva, ¿no? La biología evolutiva, de cómo hemos evolucionado a lo largo de los años, cómo ha cambiado nuestro cuerpo, cómo no ha cambiado tanto nuestro cuerpo y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, Maelán, decirte que es un placer tenerte aquí en mi canal y estoy seguro de que vas a aportar muchísimo a la comunidad. Así que bueno, preséntate brevemente si me he dejado algo y le empezamos a dar caña. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este vídeo. La verdad que me hace mucha ilusión que mi amigo Eneco me haga esta entrevista para intentar aportar mi granito de arena. Se nota que es amigo por la presentación que hizo, eso no cabe duda. Y sí, la verdad es que, bueno, durante mi trayectoria, pues siempre he sido fisioterapeuta, es mi carrera de base, y luego me he metido en la investigación en nutrición y siempre de una perspectiva evolutiva, porque mi mentor y mi director de tesis, que bueno, que ahora desgraciadamente falleció hace unos años, tenía esa perspectiva evolutiva y además tenía una perspectiva muy crítica con el tema de la lectura. Quien me inició a la metodología científica fue él, de una manera que me hizo que me enganchara y que me gustara algo que yo rechazaba al principio. Yo me acuerdo de hacer un máster anterior a todo esto y la parte de metodología científica se me atragantaba, y fue el que me hizo ver que realmente es súper interesante. Así que nada, vamos allá en Eco. Venga, vamos a darle caña. Bueno, lo primero de todo quiero que contextualicemos de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué es la biología evolutiva? ¿En qué se basa el estudio de la biología evolutiva, ¿no? Cuando tú estás estudiando todo eso, ¿en qué te fijas? ¿Qué es lo que estás estudiando? Realmente lo que queremos es comprender a qué estamos adaptados, pues a nivel de digestión, a nivel de ejercicio físico, teniendo en cuenta nuestros antepasados. Es decir, si nosotros nos hemos desarrollado en un ambiente donde, por ejemplo, teníamos que hacer actividad física para subsistir, pues es lógico entender que en nuestra genética se ha quedado grabado esa actividad que durante millones de años nos permitió subsistir. Entonces, en el caso de la nutrición, por ejemplo, sería, nosotros somos vegetarianos, somos carnívoros, pues para entender un poquito mejor eso y tener un punto de partida, lo ideal sería entender cuál fue nuestra nutrición durante un periodo de tiempo determinado
y a qué estamos adaptados. Por ejemplo, si sabemos que un gato en su hábitat natural es carnívoro, pues es lógico que pensar que su alimentación óptima debe ser basada en carne. ¿Por qué? Pues porque su sistema digestivo, su fisiología, su capacidad, por ejemplo, para manejar una ingesta alta de colesterol, etcétera, etcétera, está preparado para ello. Y un gato pues no tendría una salud óptima a largo plazo si su dieta fuera vegetariana. Porque, por ejemplo, podría tener deficiencias de nutrientes, de algunos aminoácidos, etcétera, etcétera. Pues, como he comentado, es una manera de entender a qué estamos adaptados para saber cuál sería, hipotéticamente, la nutrición óptima para el ser humano. Pero como dije antes, eso se aplica igual a la actividad física, es decir, ¿por qué es tan importante hacer ejercicio físico? Es muy fácil. Si tenemos en cuenta la evolución y sabemos que nuestros antepasados para poder comer y beber y alimentarse necesitaban hacer mucha actividad física, es fácil de entender. Claro, y bueno, ya que hemos entrado un poco aquí en la actividad física, que es algo que puede ser tremendamente amplio, yo la siguiente pregunta que te quiero hacer está relacionada con el entrenamiento de fuerza y con el entrenamiento cardiovascular, ¿no? Porque, bueno, sabemos que últimamente están saliendo bastantes trabajos que nos dicen que hay una relación muy importante entre la esperanza de vida y los niveles de fuerza que puede llegar a tener una persona. Y lo mismo pasaba antes, que también se van publicando, pero antes se centraron un montón en el consumo máximo oxígeno, ¿no? Y la esperanza de vida. Entonces, ¿qué relación puede tener esto con esta biología evolutiva? ¿Qué recomendaciones son interesantes para la gente en general? Claro, es que si obviamente no sabemos exactamente qué hacían nuestros antepasados hace 1,5 millones de años o 2,5 millones de años, pero sí tenemos pistas y podemos intuir bastante bien con la genética, con la antropología, con la arqueología, etc., ¿no? Entonces, cada vez está más claro que nuestros antepasados, para poder alimentarse, para poder reproducirse, necesitaban primero tener una buena capacidad cardiorrespiratoria y también tener fuerza. Son dos cualidades que teníamos. De hecho, hay algunos artículos publicados de James O'Keefe donde podrán ver cómo desde una perspectiva evolutiva hablan del ejercicio físico. Mi amigo Daniel Boullosa también tiene un artículo muy interesante que dice por qué los atletas olímpicos deberían entrenar como en el Paleolítico. Entonces él habla del entrenamiento polarizado, donde sería interesante tener una parte del entrenamiento de baja intensidad y larga duración combinados con momentos puntuales de mucha intensidad. Entonces, ¿por qué? Porque eso optimiza el entrenamiento. Por ejemplo, lo que es el LISS, el Low Intensity Steady State, es decir, ejercicio aeróbico continuo combinado con momentos de alta intensidad, ya sea a nivel, por ejemplo, con un HIIT o entrenamiento de fuerza. Pues porque parece ser que el ser humano durante millones de años es lo que hacía. Es decir, nos movíamos durante largos periodos de tiempo y en momentos determinados teníamos una actividad de muchísima intensidad. Claro. Entonces aquí, viendo un poco este aspecto evolutivo, ¿no? Que si nuestros antepasados de realizar esto durante muchísimos años han creado ciertas adaptaciones, ¿no? Y nuestro cuerpo está hecho por todas estas cosas, no sé cómo decirlo, tengo como mucho lío, ¿no? Si nuestro cuerpo se ha moldeado por todas estas cosas que se han ido haciendo hace muchísimos años, entonces ahora podría llegar a tener sentido, ¿no? Coger ciertas cosas con pinzas, ¿no? De lo que se hacía antes para poder mejorar nuestra condición física a nivel de rendimiento e incluso salud, ¿no? No sé si me he explicado bien o... En realidad, la cuestión es la siguiente. Aquellos individuos con mejor capacidad cardiorrespiratoria y con más fuerza eran los que tenían más probabilidades de reproducirse y de pasar sus genes a la siguiente generación. Por lo tanto, durante ese periodo del Paleolítico, que fue un periodo largo, más o menos estable, hubo una selección natural de individuos que eran físicamente fuertes con esas dos capacidades, a nivel cardiorrespiratorio y a nivel de fuerza. Sencillo, porque eran los que más probabilidades tenían de reproducirse, de alimentarse y de transmitir los genes a la siguiente generación. Entonces, eso quedó muy grabado en nuestra genética. Esa capacidad está ahí, pero no la utilizamos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad cardiorrespiratoria, está ahí, porque si se fue seleccionando durante millones de años aquellos individuos con capacidad cardiorrespiratoria y que pudieran ejercer fuerza, desarrollar fuerza. ¿Qué pasa? Que esa capacidad la tenemos, pero no la utilizamos. Claro. Es decir, y eso queda claro en ECO cuando una persona empieza a entrenar a nivel cardiorrespiratorio o a nivel de fuerza, la mejoría es
muy, muy rápidas, porque es algo que genéticamente tenemos ahí grabado, por así decirlo. Otra cosa es que lo potenciemos o no lo potenciemos. Claro, entonces quedó claro. Sí, sí, ha quedado claro, totalmente claro. ¿Y cuánto dirías tú que ha podido cambiar? Porque claro, estamos hablando del Paleolítico, ¿no? Pero desde entonces hasta ahora han pasado muchísimos años. Ha tenido que haber ciertas adaptaciones. ¿Cómo ha podido cambiar la fisiología desde entonces hasta ahora? Bien, bueno, hay artículos que decían que apenas desde el Paleolítico comprende el periodo, que no lo hemos encuadrado, de aproximadamente hace 2,5 millones de años, que es cuando empezamos a comer más carne, hasta hace aproximadamente 10.000 años, que es cuando surgió la revolución de la agricultura. Entonces el ser humano empezó a ser un poquito más sedentario, pasó de ser cazador-recolector a más sedentario, porque cultivábamos y estábamos establecidos en torno a una zona, no éramos nómadas. Entonces ese es el periodo del Paleolítico. Entonces, ¿por qué se generó esa adaptación? Pues porque probablemente hace 2,5 millones de años, aquellos individuos que tenían adaptaciones genéticas que les permitían comer carne, tenían una ventaja sobre los que no podían comer carne. Por ejemplo, imagínate que tú, ante una subida de los niveles de colesterol, tienes mucho más riesgo de tener un ictus o un infarto de miocardio. Sin embargo, yo tengo una genética que es al revés, que aunque suba los niveles de colesterol, no tengo esas enfermedades. Entonces, yo tengo más probabilidades de transmitir mis genes a la siguiente generación. Entonces, poco a poco se fueron seleccionando individuos que toleraban muy bien una dieta rica en grasa. ¿Qué te permite eso? Pues te permite más densidad calórica, entonces mucho más fácil subsistir cuando puedes comer grasa, además de los nutrientes que te aporta, el colesterol, ciertos ácidos grasos que son importantes para el desarrollo del cerebro, etc. Entonces, realmente, esas adaptaciones es una selección natural, no es que tú te adaptes a ello, no. De todos los individuos que hay diferentes genes, aquellos que tienen unos genes más adaptados al entorno son los que van prosperando y los que van transmitiendo los genes a la siguiente generación. ¿Queda contestada la pregunta? Sí, totalmente, sí. Y de alguna manera que no es que haya habido una adaptación como tal, sino una selección genética, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que perdura. Natural. Eso es, ¿vale? Claro. Entonces, se habla del periodo paleolítico de hace 2,5 millones de años hasta hace 10.000 años, y supuestamente hace 10.000 años hubo un cambio muy brusco, muy rápido, y en 10.000 años, hipotéticamente, es un periodo de tiempo corto a escala evolutiva. Entonces, las personas que tienen una perspectiva evolutiva, hablan de nutrición evolutiva, sostenemos que 10.000 años es un periodo donde no ha habido un tiempo suficiente para una adaptación completa a una alimentación donde incluyan cereales, donde incluyan lácteos, etc. Entonces, ¿ha habido adaptaciones desde hace 10.000 años hasta ahora? Sí, claro que las ha habido. De hecho, hablaremos después de la diferencia entre los europeos y los no europeos. Lo dejamos, si quieres, para después, pero sí, contestando tu pregunta, ha habido adaptaciones, o sea, ha habido selección natural, pero no ocurre tan rápido. Ten en cuenta que el periodo del Paleolítico fue un periodo muy largo, donde hubo una selección natural durante un tiempo muy largo, de 2,5 millones de años. Entonces, ¿en 10.000 años da tiempo a una selección natural? Sí, en algunas cosas. También depende de la presión selectiva. Es decir, si por ejemplo hay un factor ambiental que hace que, imagínate, ¿no?, un virus, y hay 2 o 3 individuos de miles que tienen protección contra ese virus. Entonces, ahí se genera una selección natural muy fuerte, porque están solo unos cuantos sobreviven a ese virus y son los únicos que sobreviven y transmiten los genes. Entonces, dependiendo de la presión selectiva, hay más o menos adaptación y es más rápida. Entonces, depende de eso, sobre todo de lo que se llama presión selectiva. Y eso se ve muy bien con los antibióticos. Es decir, un antibiótico lo que hace es matar a aquellas bacterias que no están adaptadas a ese antibiótico, pero siempre hay algunas bacterias que sí que son resistentes al antibiótico. Entonces, ¿qué se genera? Una selección natural súper rápido. Y por eso se han desarrollado cepas resistentes a antibióticos. Entonces, en realidad, cuanto más presión selectiva, cuanto más agresivo es el ambiente, cuanto más rápido se hace la adaptación, ¿no? Exacto. Muy bien. Y bueno, para seguir un poco el hilo, que la íbamos a dejar para después, pero quiero que comentemos la perspectiva un poco evolutiva, un poco diferenciando los europeos de los no europeos y cómo un no europeo, si se viene a Europa, qué problemas puede llegar a tener o qué tendría que hacer para poder adaptarse. Vale. Voy a hacer un poquito de historia con esto, ¿no? Entonces, hay una hipótesis que es la de los genes ahorradores, Thrifty Genotype, que postula que aquellas
razas, aquellos grupos étnicos no europeos, por ejemplo, los aborígenes de Australia, los indios Pima, todas las poblaciones de África, etcétera, tienen más riesgo de enfermedades occidentales. Con enfermedades occidentales me refiero a la obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etcétera, porque ha habido una selección natural de individuos adaptados a un ambiente con pocas calorías, con pocos carbohidratos, etcétera, de manera que esas personas, ante una ingesta energética moderada, enseguida acumulan mucha grasa, por así decirlo. Entonces, son genes ahorradores. Esa es la hipótesis que siempre ha persistido. Sin embargo, nunca se encontraron esos genes ahorradores que hacían que estas personas, ante un ambiente con más densidad energética, con más carbohidratos, enfermaran muy rápido. Es justo lo contrario. ¿Qué se ha observado? Que en realidad los genes por defecto son los que llevan los no europeos, es decir, todas esas razas no europeas, y los europeos son los que se han adaptado, o mejor dicho, ha habido una selección natural ante un ambiente con más calorías y con más carbohidratos. Probablemente en el noroeste de Europa, hace aproximadamente 7.000, 8.000 años, el hecho de que habían domesticado los animales y tenían acceso a la leche, tú imagínate, en Suecia, en Noruega, en invierno, hace 7.000 años, la dificultad para acceder al alimento. Entonces, claro, la posibilidad de beber la leche de tu ganado te confería una ventaja enorme, porque tenías calcio, tenías calorías, tenías hidratación a través de líquidos, pero solamente aquellos individuos que además eran tolerantes a la lactosa podían tomar la leche y tomar ventaja de ella. Claro. Es decir, un ambiente de escasez absoluta. Hay individuos que pueden digerir la lactosa e individuos que no la pueden digerir. ¿Quiénes se benefician de tomar leche? Pues aquellos que la pueden digerir, porque los que no la pueden digerir sufren de diarrea, deshidratación, incluso la muerte. Claro. Y al mismo tiempo, si en ese ambiente donde empieza a haber más calorías hay algunos individuos que tienen genes más resistentes a la diabetes, ¿qué se produce? Una selección positiva de individuos que son tolerantes a la lactosa y además resistentes a la diabetes, a las enfermedades cardiovasculares, etcétera, porque es un ambiente donde de repente tienen más calorías por el aporte de leche, además del aporte de cereales. Entonces, realmente se habla de la hipótesis de los genes no ahorradores, justo lo contrario en los europeos. Entonces, los europeos hemos sufrido una adaptación positiva para que nos protege contra la diabetes en un ambiente donde era mucho más rico en energía, en carbohidratos, en azúcares de la leche, por ejemplo. Entonces, con esto, aquellas personas no europeas que estén en un ambiente europeo, bueno, hoy en día toda esta cultura occidental está expandida en gran parte del mundo. Entonces, esto quiere decir que aquellas personas tienen más riesgo de sufrir este tipo de enfermedades, que haya más intolerancia a la lactosa, por ejemplo, que haya más diabéticos. Exacto. De hecho, por ejemplo, para tú saber si una persona es tolerante o no a la lactosa, basta con mirarle a los ojos. O sea, alguien con ojos azules, piel clara y pelo rubio, las probabilidades de que sea tolerante a la lactosa son muy altas. Esa persona probablemente pueda digerir la leche sin ningún problema porque sigue produciendo de adulto la enzima lactasa. Alguien con piel oscura, ojos negros y pelo negro, muchas menos probabilidades. Probablemente será intolerante a la lactosa. Esa es una manera de... Y también, eso se sabe, hay estudios donde en Suecia, por ejemplo, emigrantes desde Turquía, Irán, Irak, que viven en Suecia y que llevan el mismo estilo de vida que los suecos, el riesgo de intolerancia a la glucosa y de diabetes es mucho más alto. Comen lo mismo, el ambiente es el mismo, el sol, todo es igual, pero tienen una genética diferente a los europeos, que son los suecos. Hay varios estudios de ese tipo, comparando en el mismo sitio, en el mismo país, diferentes grupos étnicos. Por ejemplo, mi supervisor, Staffan Lindeberg, que comenté antes, él hizo un estudio muy bonito de la isla de Kitava, y cuando estuvo allí eran personas son muy oscuros, de piel muy oscura, son negros prácticamente. Aparentemente había una sorprendente ausencia de las enfermedades occidentales, ausencia de diabetes, hipertensión, no había un solo caso de una persona con paraplegia, con afasia, que sospecharas de ictus. Y, sin embargo, durante su estancia, que fueron varias semanas en Kitava, vinieron desde Port Moresby, desde Papúa Nueva Guinea, hermanos de los que vivían allí. Entonces, los hermanos que vivían fuera, en un ambiente occidentalizado, tenían
un aumento del perímetro abdominal, la tensión arterial más alta, la glucosa. Pero eran hermanos. Claro, sí, sí, que compartían mismos genes o muy parecidos, pero que el propio ambiente es el que condiciona este tipo de enfermedades. Exacto. ¿Y qué nos hace pensar esto, Eneco? Que tú puedes ser susceptible a tener diabetes, pero si controlas el ambiente, nunca vas a desarrollar la enfermedad. Claro. Tú puedes ser celíaco, pero si no comes gluten, no desarrollas celiaquía. Claro. Entonces, una cosa es tener susceptibilidad y otra cosa es que esa enfermedad despierte porque tu estilo de vida no es el adecuado. Pero hay muchos estudios, por ejemplo, de inmigrantes de Camerún. Es decir, tú miras a negros que viven en Camerún y sus hermanos que viven en Estados Unidos, ves la glucosa en ayunas y hay una diferencia enorme. Claro, claro. Hay un montón de estudios de este tipo donde se ha visto eso, que los no europeos tienen más riesgo de estas enfermedades, y es por eso, porque los europeos llevamos más tiempo en contacto con una alimentación más rica, un estilo de vida más sedentario. Claro, porque claro. Es donde se desarrolló el mundo occidental fue en Europa, básicamente. Sí. Fijo, pues muy interesante, Maelán. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y aquí vamos a hablar, sobre todo, me gustaría que habláramos de la vitamina D, ¿no? Porque, bueno, últimamente el tema de la vitamina D se está hablando bastante. De hecho, yo hace poco hice una historia sobre la vitamina D, un montón de gente me pregunta sobre la vitamina D. ¿Hay necesidad de suplementación de vitamina D en todas las personas o habría que diferenciar muy bien? Bueno, lo primero sería interesante pues, hacer una analítica, a ver si hay deficiencia, no hay deficiencia de vitamina D o lo que sea, pero bueno, a grandes rasgos, ¿habría diferencias entre etnias y razas a la hora de la suplementación con vitamina D? Sí, primero que nada, es una pregunta súper interesante porque ¿por qué existe la piel blanca en algunas personas y los ojos claros? Precisamente por eso, porque todos nosotros provenimos de un grupo de Homo sapiens que salieron de África en diferentes oleadas hace aproximadamente 160.000 a 200.000 años. Bien. Entonces, estos Homo sapiens eran negros, tenían la piel negra y al emigrar a zonas con latitudes más altas tenían una dificultad enorme, que era la síntesis de vitamina D. Con la piel oscura es mucho más difícil que cuando inciden los rayos ultravioletas B, transformen el 7 de hidrocolesterol que está en la piel, se transforma en previtamina D. La vitamina D es una transformación de 7 de hidrocolesterol por la acción de los rayos ultravioletas B. Claro, al tener la piel oscura, tienes mayor pantalla, por así decirlo, vas a una zona donde hay menos sol, además los rayos ultravioleta inciden más oblicuos, no son tan perpendiculares, y dificulta la producción de vitamina D por lo importante que es. Por ejemplo, para evitar el raquitismo. ¿Qué ocurrió? Pues una selección natural de aquellos individuos con la piel más clara, cada vez hubo una selección positiva para que hubieran individuos con la piel cada vez más clara. ¿Por qué? Porque les confería una ventaja muy grande, que era que sintetizaban vitamina D con más facilidad. Y por eso pasamos de ser todos negros a haber un grupo que somos blancos. Claro. Era por la vitamina D, para poder sintetizar vitamina D. Imagínate si es importante o no que se produjeron adaptaciones para conseguir que la piel fuera más clara. Claro. Entonces, te da entonces digo que llegados a este punto, una persona que vive en África, que se va a Noruega ahora mismo, la suplementación con vitamina D sería casi esencial, ¿no? Sí, y de eso hay muchos estudios. Es decir, los negros que viven en latitudes muy hacia el norte o hacia el sur necesitan vitamina D. Es una población de un riesgo muy alto de deficiencia de vitamina D, por supuesto. Por eso, porque su piel está hecha para un ambiente donde hay mucho sol. Claro. Y en cambio, si cogemos una persona que es muy blanca de piel, pelirroja, esta persona no tendrá tanta necesidad de la suplementación con vitamina D, en este caso. Claro que no. Está adaptada a un ambiente con poco sol. Claro. Aunque también puede tener deficiencia, porque... y bueno, hay deficiencia, por ejemplo, en Canarias. Hay un estudio en estudiantes de medicina donde se encontró, eran poco, la muestra cortita de 100 y pocos estudiantes de medicina, pues en 2/3 partes de ellos había insuficiencia de vitamina D, es decir, estaban por debajo de 30 nanogramos por decilitro. Claro, dices tú, pero ¿cómo es posible en Canarias? Una cosa es que haya sol, otra cosa es que te expongas al sol. Claro, por supuesto. Es decir, primero, puede haber todo el sol del mundo, pero si estás bajo techo, como estamos nosotros, entre todo el día trabajando, eso es. Exacto, entonces
por supuesto que lo primero que hay que hacer es medir los niveles de vitamina D, pero hay que tener en cuenta eso, que las personas, cuanto más oscura es su piel, más riesgo de que tengan deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Pero eso, el hecho de que se produjera una selección natural para individuos con la piel cada vez más clara nos da una idea de lo importante que es la vitamina D. Claro. Joder, pues muy interesante, Madelán. Y para ir terminando un poco con esta entrevista, charla que está siendo increíble, quiero que me des como una pequeña conclusión de todo esto, ¿no? Porque habrá ciertas personas que digan, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Comer como lo hacían ahí en el Paleolítico? ¿Tenemos que entrenar de la misma manera que lo hacían? ¿O tenemos que adaptarnos a nuestra situación comprendiendo qué es lo que hacíamos anteriormente? Esta pregunta puede ser un poco rara, de hecho la tengo en mi cabeza, pero me está costando muchísimo estructurar estas preguntas porque quiero decir muchas cosas a la vez y al final me lío, pero a lo que voy es, si antiguamente no se consumía leche, ¿tenemos que dejar de consumir leche? O si estamos adaptados, por lo que comentábamos, a consumir leche, seguimos consumiendo leche y ya está. Te he puesto el ejemplo de la leche, pero quiero que sea aplicable a todo lo demás. Claro, hay que tener en cuenta que la salud no depende de un único factor, es multifactorial. Por lo tanto, tenemos que poner, como siempre, las cosas en contexto. Es decir, yo, por ejemplo, a una persona sedentaria, una persona que fuma, una persona con obesidad abdominal, etcétera, etcétera, yo creo, y hay algunos estudios pequeños donde se ha visto que una dieta restringida en cereales y en lácteos le podría beneficiar, por diferentes mecanismos que si quieres un día hablamos. Pero en estas personas se ha visto, hay unos cuantos estudios, y de hecho hay también una revisión sistemática donde se ha visto que en personas con problemas cardiometabólicos, una dieta paleolítica comparada con otras dietas tiene un poquito de ventaja. Mejoran el control de glucosa, mejoran el perímetro de cintura, etcétera, etcétera. Ahora bien, en una persona que entrena, una persona que descansa adecuadamente, una persona con una buena composición corporal, ¿qué impacto va a tener restringir los cereales? Yo creo que ninguno. Me atrevería a decir que no tendría ningún beneficio en una persona de ese estilo. Por lo tanto, yo creo que la respuesta a tu pregunta es depende de la persona que tengas delante, pero sí que es interesante en aquellas personas que ya tienen una patología tener en perspectiva la evolución. ¿A qué dieta teóricamente, hipotéticamente, porque todavía falta información, estaríamos mejor adaptados? ¿A qué dieta respondería mejor una persona con diabetes? ¿A una dieta con muchísimos cereales y muchísimos lácteos o una dieta restringida en cereales y lácteos? Yo creo que una dieta en este tipo de personas, una dieta restringida en lácteos y cereales, sería beneficiosa comparado con otras dietas. Pero insisto, es decir, una persona saludable, yo no veo ningún problema porque coma cereales, porque coma lácteos, ningún problema. Y también depende de cada persona. Hay personas que estarán mejor adaptadas que otras. Yo creo, por la información que tenemos ahora, que una persona blanca, una persona nórdica, debería estar mejor adaptada al consumo de lácteos, es obvio, por lo que hemos hablado, que una persona negra, por así decirlo. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Madelán. Creo que en este vídeo tenemos un montón de información y creo que la gente también se puede hacer una idea de lo que es la biología evolutiva, ¿no? La nutrición evolutiva, que has dado ciertas pinceladas. Ya se puede hacer una idea a la gente de lo que estás investigando y de lo que trata un poco tu trabajo. Así que nada, muchísimas gracias, Madelán. Espero que guste mucho a la gente esto y si es así, que lo dejen en los comentarios y nos podemos reunir y responder más preguntas de este tipo. ¿Qué te parece? Sí, genial. Yo por mí encantado. Para mí es un honor estar en tu canal, estar contigo. La verdad es que, ya te lo comenté, me hacía muchísima ilusión. Estoy muy contento. Y como acabas de decir, si quieren que profundicemos en algún tema en concreto, pues podemos otro día 10-15 minutitos y hablar de ello sin ningún problema. Perfecto, Madelán. Perfecto. Muy bien. Nada, pues muchísimas gracias de verdad y nada, nos vemos pronto. Muy bien. Un saludo a todos y a todas. Chao. Hasta luego. Nada, equipo, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que se agradece muchísimo una manita arriba, que dejéis en los comentarios si queréis que traiga a Madelán, a qué personas os gustaría que trajera y estas cosas. Y bueno, no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Nos vemos en otro vídeo y ya sabéis, como siempre, no brain, no game. 1, 2, 3.